Tu abuelo tenía un garaje donde nada fallaba 2 veces. Tenía herramientas que costaron 4 pesetas y duraron 40 años, y las usaba él solo, sin llamar a nadie, sin esperar a nadie, sin pagar a nadie. Hoy tienes un cajón lleno de cosas de plástico que se rompen antes de que termines lo que estabas haciendo, y una lista de teléfonos de fontaneros, electricistas y técnicos para lo que tu padre resolvía en 20 minutos un sábado por la mañana. Eso es exactamente lo que vas a recuperar hoy en 20 herramientas de garaje desaparecidas de los años 50 que todavía superan a cualquier cosa moderna. Quédate hasta el número 1. Porque ese es el que más me costó creer y el que más sentido tiene recuperar ahora mismo. Y muchas de ellas siguen siendo mejores que lo que vendemos hoy. Te lo voy a demostrar una por una. 20. La caja de herramientas de madera hecha a mano. Antes de que existieran las cajas de plástico de colores con el logo de una marca, cada hombre tenía una caja de pino o de chopo que había construido él mismo o comprado en la ferretería del barrio por unas pocas pesetas. La madera aguantaba el golpe cuando la dejabas caer en el suelo del garaje. La madera no se partía con el frío de enero en un patio sin calefacción. Y el asa, después de 20 años de uso, quedaba moldeada exactamente a la forma de la mano de quien la usaba. La caja de plástico que la sustituyó no lleva ni 5 años antes de que el cierre se rompa o el fondo se agriete. Eso no es una mejora, es simplemente otra cosa. Y hay algo que nadie menciona: el olor. Aceite de máquinas mezclado con pino seco y serrín en las esquinas. Ese era el olor del garaje, el olor de que las cosas se estaban resolviendo. La caja de plástico no tiene olor ni historia. Cuando se rompe, se tira. La de madera no se tiraba. Se lijaba, se barnizaba si hacía falta y se seguía usando. Esa diferencia de mentalidad es exactamente lo que estamos aquí para recuperar. 19. La aceitera de latón con pitorro largo. En el banco de trabajo de cada garaje español de los 50 y los 60 había una. Una aceitera de latón, recargable, con el pitorro fino y flexible que llegaba exactamente donde hacía falta. Con aceite de máquinas de Cepsa o de 3 en 1, esa aceitera lubricaba las bisagras de las puertas, el candado del portón, la cadena de la bicicleta del crío, el carrete de la caña de pescar, la máquina de coser de la madre y el acelerador del cortacésped. 1 litro de aceite duraba meses, la aceitera duraba décadas. El spray en aerosol que la sustituyó manda la mitad del producto al aire, deja manchas en todo lo que toca y se vacía antes de que hayas terminado el trabajo. Lo que nadie te dice del spray es que el propelente representa más de la mitad del volumen del bote. Compras 200 mililitros y la mitad es gas que va al aire. La aceitera era 100% producto útil. Recargarla era abrir el tapón y verter aceite desde una lata. Sin aerosoles, sin residuos presurizados, sin el ruido del gas escapando mientras intentas acertar en una bisagra de 3 milímetros. Solo el pitorro fino y el aceite llegando exactamente donde tiene que llegar. 18. El metro de madera plegable o regla de carpintero. Ese sonido. El chasquido seco de cada articulación al extenderse, una tras otra, hasta el metro completo. Era de madera lacada en amarillo, con las uniones de latón que nunca se oxidaban, y las marcas grabadas en la madera que no se borraban aunque lo hubieras usado 1000 veces. Costaba poco y no necesitaba nada más que la mano que lo sostenía. Muchos carpinteros y albañiles de aquella época confiaban más en esa regla que en ningún flexómetro. Porque la madera no se combaba, la lectura era directa, y el latón no cedía. El flexómetro tiene un problema que cualquiera que haya medido solo una distancia larga conoce. La cinta se comba, se dobla, y justo donde más necesitas precisión, hace lo que le da la gana. La regla de madera no se combaba porque cada segmento era rígido. La apoyabas sobre la superficie y leías directamente, sin buscar ángulos ni tensar la cinta. Y las marcas grabadas en la madera no desaparecían con el uso, al contrario que los primeros centímetros de cualquier flexómetro barato. 17. El serrucho de costilla con mango de madera barnizada.
Bellota. Ese nombre lo conocía cualquier hombre que hubiera tocado una herramienta en España entre los años 40 y los 80. La fábrica llevaba décadas en Éibar haciendo hojas de acero que cortaban limpio y derecho. El mango era de madera barnizada, con tornillos de latón que sujetaban la hoja sin moverse, y la costilla de acero en el lomo mantenía la tensión perfecta en cada pasada. Ese serrucho cortaba listones, ajustaba puertas, recortaba tableros y hacía marcos. Con el mantenimiento justo, que era afilarlo cuando tocaba y nada más, duraba tanto como el banco donde lo guardabas. La costilla tiene un propósito muy concreto. Mantiene la hoja en tensión para que no pandee en el corte. Una hoja que pandea desvía el corte. Un corte desviado arruina la pieza. En carpintería fina, el serrucho de costilla era la herramienta que garantizaba que la línea trazada a lápiz y la línea de corte fueran la misma línea. Y los que salían de Éibar con el nombre Bellota grabado no eran los más baratos, eran los mejores, y lo seguían siendo 30 años después de comprarlos. 16. La piedra de afilar de 2 caras. Estaba en una cajita de madera húmeda entre los trapos y los pinceles encima del banco de trabajo. Grano grueso por un lado para recuperar el filo perdido. Grano fino por el otro para dejarlo como una navaja. 10 minutos de trabajo un domingo por la mañana y todos los filos de la casa quedaban listos para la semana. El cuchillo de cocina, la navaja de bolsillo, el hacha para la leña, la cuchilla del cortacésped antes del primer corte de primavera, las tijeras de podar antes de que llegara el frío. Una herramienta sin filo no es una herramienta, es un estorbo. Y eso en aquellos años lo sabía hasta el más joven del taller. La cajita de madera no era un capricho. La madera mantenía la humedad justa sin que la piedra se encharcara. Muchos la guardaban con aceite fino de máquinas que lubricaba el afilado y protegía la piedra de la cal del agua. La técnica exigía constancia. Mismo ángulo, misma presión, mismo movimiento. 10 minutos semanales eran infinitamente más fáciles que 1 hora intentando recuperar un filo completamente perdido. El hábito de afilar era eso exactamente, un hábito, no un esfuerzo puntual. 15. El tornillo de banco de fundición. 12 kilos de hierro colado atornillados a la esquina del banco de trabajo. Fabricado en Vizcaya o en Guipúzcoa, con el mecanismo de tornillo tan simple que cualquier crío entendía cómo funcionaba y tan resistente que ningún adulto podía romperlo. Sujetaba la bisagra torcida que había que enderezar, la tubería que necesitaba un corte limpio, el manillar de la bicicleta del hijo después de una caída fuerte, el tapón de rosca que llevaba años sin moverse y necesitaba un par de palancas para ceder. El tornillo de banco convertía un trabajo de 2 personas en un trabajo de 1. Y el mismo tornillo que usó el abuelo lo montaba el nieto en su propio banco 30 años después. El hierro colado tiene una propiedad que muy poca gente conoce hoy. Absorbe las vibraciones en lugar de transmitirlas. Cuando cerraba una pieza sujeta en ese tornillo, la vibración no se propagaba por el banco. La pieza se mantenía quieta y el corte era limpio. Los tornillos de banco modernos con cuerpo de aluminio son más ligeros, sí, pero más ligero no siempre significa mejor. A veces significa que el banco se mueve cuando no debería y el corte final no es lo que esperabas. 14. La plomada de albañil. Un cono de plomo o de bronce colgado de un cordel encerado. Sin pantallas, sin baterías, sin calibración digital. Solo la gravedad haciendo su trabajo. Y la gravedad nunca falla. Cualquier pared que se levantaba, cualquier marco que se instalaba, cualquier estantería que se colgaba, pasaba primero por la plomada. Porque si la plomada lo decía, era recto. Y si no lo decía, no lo era, sin importar lo que pareciera a simple vista. El nivel láser que la sustituyó necesita una pila, se descalibra si lo golpeas y hay que reponerlo cada pocos años. La plomada sigue funcionando igual el día que mueres que el día que la compras. El cordel encerado no era un detalle menor. La cera impedía que el cordel absorbiera humedad, porque un cordel húmedo se estira de forma irregular y la lectura deja de ser exacta. Encerado era estable. Siempre la misma longitud, siempre la misma tensión. Y cuando el cono quedaba en reposo,
La línea desde el punto de sujeción hasta la punta era perfectamente vertical. No aproximadamente. Perfectamente. Ningún sensor electrónico puede mejorar eso, porque lo que mides es la gravedad misma, y la gravedad no tiene margen de error. 13. El berbiquí o taladro de pecho. Antes de los taladros eléctricos, antes de los taladros de batería, estaba el berbiquí. Madera en el mango, latón en el portabrocas, acero en la estructura. Se apoyaba el pecho en el extremo superior, se giraba la manivela con la mano y la broca entraba en la madera con una precisión que ningún taladro con embrague electrónico puede reproducir. Para un agujero de colgar un cuadro, para el piloto de un tornillo, para el pasante de una cortina, el berbiquí era más rápido que buscar el cargador, esperar a que la batería tuviera carga y encontrar la broca que hacía falta. Cuando el hielo de 1956 dejó a media España sin luz durante días, el trabajo en los talleres y en los garajes no se detuvo. El berbiquí no necesitaba enchufe. La manivela en arco no era solo un mecanismo para girar la broca, era un multiplicador de fuerza. El radio del arco determinaba el par que aplicabas, y ese par combinado con el peso del cuerpo apoyado arriba generaba una presión que ningún taladro de batería de gama media iguala en madera dura. En nogal, en encina, el berbiquí no patinaba ni calentaba la broca. Avanzaba despacio, pero avanzaba limpio. Y el agujero que hacía era perfectamente cilíndrico, sin las marcas de vibración que dejan los taladros eléctricos. 12. El nivel de burbuja con cuerpo de madera. Haya o nogal en el exterior. Vidrio en la ampolla. Éter dentro para que la burbuja se moviera con suavidad incluso en invierno. Se fabricaban en España y en Alemania y llegaban a las ferreterías del barrio a precios que cualquier familia podía pagar. El nivel nunca perdía la calibración si lo tratabas bien, y tratarlo bien significaba guardarlo en el banco de trabajo, no arrojarlo al fondo de una bolsa. Con ese nivel se instalaban las puertas, se montaban los armarios, se colgaban los cuadros, se tendían los cables. Y lo que quedaba nivelado con esa pieza de madera, quedaba nivelado para siempre. El éter no era una elección arbitraria. Tiene un punto de congelación muy bajo, lo que significa que, en el invierno más frío de un garaje sin calefacción, la burbuja seguía moviéndose con fluidez. Un nivel con agua se volvía inútil en cuanto la temperatura bajaba de cero, y la madera del cuerpo no conduce el frío como el aluminio. En enero podías sostener el nivel de madera con precisión durante el tiempo que necesitabas. Con aluminio, el frío pasaba a la mano temblaba, y la lectura dejaba de ser fiable. 11. El soldador de cobre de punta maciza calentado al fuego. Esto ya lo recuerdan menos, pero quien lo usó no lo olvida. El soldador de cobre macizo se calentaba directamente en el hornillo de gas o con un soplete de alcohol hasta que la punta alcanzaba la temperatura exacta. Entonces se aplicaba sobre la hojalata, el cobre o el estaño, con una precisión que los soldadores eléctricos de gama baja no alcanzan. Reparaba las latas de conserva que se filtraban, los radiadores que goteaban, los empalmes de cobre que necesitaban un cierre perfecto. En los talleres de reparación de electrodomésticos de los años 50 y 60 era una herramienta de trabajo diario. Y si te digo el precio que tenía, no te lo vas a creer. El secreto estaba en la masa. Una punta grande de cobre macizo almacena calor, mucho calor, y cuando toca la pieza ese calor se transfiere de forma gradual y controlada sin quemar el material. Los soldadores eléctricos de baja gama tienen el problema contrario. La punta cae de temperatura en cuanto toca el metal frío y la resistencia no siempre la recupera a tiempo. El resultado es una soldadura fría que parece correcta pero falla en cuanto la pieza recibe tensión mecánica. El cobre macizo no tenía ese problema. 10. La garlopa o cepillo de carpintero. Madera maciza en el cuerpo, hierro de acero templado en la cuchilla, ajuste manual con un golpe de martillo en la cuña. La garlopa alisaba tablas, ajustaba puertas que rozaban en verano porque la humedad las había hinchado, corregía marcos que habían trabajado con el tiempo y dejaba acabados que ninguna lijadora orbital puede reproducir, porque la lijadora elimina material de forma uniforme y aleatoria.
El cepillo trabaja con la veta de la madera, en la dirección exacta, con el control que da la mano de quien lo empuja. Los carpinteros de los años 50 y 60 pasaban el cepillo sobre una tabla y sabían, por el sonido y por el tacto, si estaba listo o si necesitaba otra pasada. Eso no se aprende en un manual, se aprende haciéndolo. Cuando la cuchilla está bien afilada y se mueve en la dirección de la veta, el sonido es un susurro largo y continuo, y la viruta sale en una cinta fina y rizada que se enrolla sola antes de caer. Cuando algo no está bien, el sonido cambia, se vuelve áspero y la madera empieza a astillarse. Esa información que viene del sonido y del tacto es la que ninguna máquina eléctrica puede darte. La lijadora solo te dice que está lijando. La garlopa te dice exactamente qué está pasando. 9. El calibre o pie de rey metálico. Fabricado en acero con nonio milimétrico grabado en la regla, sin pantalla, sin pilas, sin modo de ahorro de energía. Medía con décimas de milímetro de precisión el grosor de una pieza de madera, el diámetro interior de un tubo, la profundidad de una ranura. En los talleres de reparación de motores, en los obradores de carpintería, en los puestos de fontanería, el calibre era una herramienta de trabajo diario. Los calibres digitales de hoy son más fáciles de leer, pero cuando se les acaba la pila en medio de un trabajo, hay que parar. El calibre de nonio no para nunca. Y si lo calibrabas a cero con las mandíbulas cerradas y seguías las marcas con cuidado, la lectura era exacta, sin excepciones. El nonio tiene 10 divisiones que ocupan el mismo espacio que 9 de la escala principal. Eso hace que cada división del nonio equivalga a una décima de milímetro exacta. Cuando localizas la línea del nonio que queda perfectamente alineada con la escala principal, estás leyendo directamente, sin interpolación ni redondeo. La lectura es absoluta. Y los calibres de acero de aquella época, bien conservados, siguen dando lecturas fiables hoy. Porque el acero bien templado no se desgasta ni pierde la calibración si lo guardas correctamente. 8. El escoplo o formón de mango torneado. Boj o haya en el mango, virola de latón o de acero para que el golpe del mazo no lo partiera, acero templado en la hoja. El formón tallaba los encajes de las bisagras, hacía las cajas de los cerrojos, abría ranuras, ajustaba ensambles. Con el formón y el mazo de madera, un carpintero de los años 50 podía hacer lo que hoy requiere una fresadora eléctrica y 2 horas de configuración. Los juegos de formones que se fabricaban en España en esa época, bien cuidados y con la hoja afilada regularmente, siguen trabajando hoy en los bancos de carpintería de los hijos y de los nietos de quienes los compraron. Eso no es suerte, es que eran buenos de verdad. La virola, ese anillo metálico en el extremo del mango, es el detalle que separa un formón de trabajo serio de uno de uso ocasional. Sin virola, el golpe del mazo expande la madera y con el tiempo la agrieta. Con virola la energía se transmite directamente a la hoja. Los formones sin virola son herramientas de una temporada. Los formones con virola son herramientas de una vida. Y el boj del mango, una de las maderas más duras de Europa, no se astilla ni se abre. Simplemente envejece y sigue respondiendo igual que el primer día. 7. El delantal de cuero de taller. Cuero de vacuno grueso, curtido en Ubrique o en los talleres de marroquinería de Córdoba. 4 bolsillos con remaches de latón en cada punto de tensión. En el bolsillo largo, la regla de carpintero. En el de pecho, el lápiz. En la bolsa delantera, los tornillos que estaban en uso y la bisagra esperando a ser instalada. Y el abrebotellas en el último bolsillo, para cuando el trabajo terminaba. El cuero atrapaba las chispas de la soldadura, paraba las astillas del serrado, protegía la ropa durante el cambio de aceite del SEAT 1500 y absorbía 40 años de pequeños desastres sin romperse, sin deshacerse, sin perder la forma. Los hombres que usaban ese delantal no lo tiraban cuando se ensuciaba, lo limpiaban, porque habían pagado por algo que duraba y sabían lo que eso valía. El cuero curtido al vegetal, que era el que usaban en Ubrique, adquiere con el tiempo exactamente la forma de quien lo usa.
Las zonas que doblan más se vuelven más flexibles. Las que reciben el peso de las herramientas se endurecen solas. Al cabo de 10 años de uso, ese delantal era una pieza única en el mundo. No existía otro igual porque nadie había hecho exactamente los mismos movimientos durante exactamente los mismos años. Era el delantal de ese hombre y de nadie más. Y cuando pasaba al hijo, el hijo lo notaba. 6. La escuadra de carpintero de madera y latón. Peral o cerezo en el mango. Latón o acero en la lengüeta. El ángulo de 90 grados grabado para siempre en la geometría de la pieza, sin posibilidad de desviarse si la tratabas con cuidado. Con esa escuadra se trazaban los cortes antes de serrar, se comprobaban las esquinas de los marcos antes de clavar, se verificaban los cajones de los muebles antes de montarlos. Una escuadra de carpintero de aquella época, bien conservada, sigue siendo perfectamente válida hoy, porque el ángulo recto no ha cambiado y el latón no se tuerce solo. ¿Cuántos años hace que no ves una de estas en ningún taller? Porque el que la tiene, la guarda. Y el que no la tiene, ya no sabe que la necesita. La forma de verificar si una escuadra es exacta no ha cambiado en 500 años. Se apoya la lengüeta contra un borde recto, se traza una línea perpendicular, se da la vuelta a la escuadra y se verifica que encaja con la misma línea. Si hay el menor ángulo de desviación, aparece inmediatamente. Es una prueba de verdad absoluta que no necesita ningún instrumento adicional. Las escuadras de Peral y latón que pasaban esa prueba eran herramientas en las que podías confiar completamente. El ángulo recto no ha cambiado desde que se construyeron catedrales. 5. El soplete de gasolina o de alcohol de ferreterías. Latón en el cuerpo. Válvula de aguja para regular la llama. Una pequeña bomba de émbolo para generar presión en el depósito. Se calentaba la punta, se daba presión, se abría la válvula y aparecía una llama limpia y controlable que doblaba el cobre, ablandaba las tuercas oxidadas, desoldaba las piezas viejas y endurecía la madera para que aguantara la intemperie. En el garaje de cualquier casa española de los años 50, ese soplete estaba entre las herramientas que se usaban con regularidad. Para el Renault Tocho, para la tubería de cobre del baño, para el marco de la ventana que llevaba 2 inviernos cediendo, sin electricidad, sin gas de botella, solo con un poco de gasolina de mechero y la habilidad de la mano que lo sostenía. La válvula de aguja permite regular el flujo de combustible con una precisión que las válvulas de esfera no tienen. Al girar la aguja, el orificio de paso cambia de tamaño de forma completamente progresiva. Llama pequeña y fría para una soldadura delicada. Llama más grande para una tubería de cobre de mayor diámetro. Ese control era lo que hacía al soplete una herramienta de precisión real y no solo una fuente de calor. Y el latón del cuerpo garantizaba que ese control se mantuviera exactamente igual después de 20 años de uso que el primer día. 4. La navaja multiusos de Albacete. Albacete era y sigue siendo la capital mundial de la cuchillería española. Pero lo que salía de los talleres artesanales de Albacete en los años 50 y 60 tenía algo que pocas navajas de hoy tienen. Cachas de hueso, de asta o de madera de olivo. Hoja de acero trabajada a mano. Muelle templado que cerraba con un clic seco y firme. Esa navaja vivía en el bolsillo del mono de trabajo. Marcaba la madera antes de serrar. Cortaba el cordel del paquete. Abría la lata de sardinas cuando no había abridor. Ajustaba el tornillo del enchufe cuando no estaba el destornillador a mano. Era la herramienta de bolsillo, la que siempre estaba, la que nunca fallaba. Y los que las compraron en los años 50 y 60, si las conservaron, tienen en la mano algo que vale más de lo que pagaron, no en dinero sino en acero y en historia. El asta de toro, uno de los materiales más usados para las cachas, tiene propiedades que los plásticos técnicos modernos no consiguen igualar. Es dura pero no frágil, no resbala con la mano húmeda o engrasada, y con los años adquiere una pátina que la hace más bella sin perder funcionalidad. Las cachas de plástico envejecen mal, se rayan y se aflojan. Las de asta envejecen bien y cuentan la historia de quien las usó.
y el acero al carbono de aquellas hojas afilaba con facilidad y mantenía el filo durante semanas de uso normal. 3. El cuaderno de taller con tapas de hule. Tapas de hule negro o azul marino. Papel pautado. Un lápiz del número 2 sujeto con una goma en el lomo. En ese cuaderno estaba todo lo que necesitaba saber el dueño de una casa. Las medidas de la estantería que estaba construyendo. El teléfono del fontanero que sí aparecía cuando llamabas. El color exacto de la pintura del pasillo para poder repetirlo 5 años. Después, el número de serie de la bomba del pozo y un croquis a lápiz con medidas desde el porche trasero que indicaba exactamente dónde pasaba la tubería de desagüe enterrada. Cuando el hijo heredó ese cuaderno en los años 80, tenía entre las manos 30 años de conocimiento práctico sobre una sola casa. ¿Qué contratista había hecho bien su trabajo y cuál había cortado por lo sano? El tamaño de cada filtro de cada sistema de la casa. La aplicación de notas del teléfono que lo sustituyó se vuelve inaccesible cada 3 años cuando cambia el sistema operativo. El cuaderno de hule sigue abierto en la misma página donde lo dejaron. El hule de las tapas no era decorativo. No absorbe humedad, no se moja, no se pudre. Podías recogerlo con los dedos manchados de aceite, anotar lo que necesitabas y cerrarlo sin problema. El papel interior, protegido por esas tapas, duraba décadas. Hay cuadernos de taller de los años 40 que hoy aparecen en cajones de casas viejas con los apuntes perfectamente legibles. 80 años sin mantenimiento digital, sin copias de seguridad, sin suscripción a ningún servicio en la nube. Solo hule y papel. DOES. La piedra de afilar con canaleta de agua y la disciplina de los viernes. Espera. Porque esto va más allá de la piedra. En los talleres y garajes de la España de los 50, el viernes por la tarde era el momento de reponer todo lo que se había gastado durante la semana. Se limpiaban las herramientas, se ordenaba el banco, se revisaba lo que hacía falta reponer y se afilaba todo lo que lo necesitara. El cuchillo de cocina pasaba por la piedra el domingo por la mañana mientras se hacía el desayuno. La navaja, cada viernes al llegar del trabajo. El hacha antes de picar leña. La cuchilla del cortacésped antes del primer corte de primavera. Las tijeras de podar antes de la temporada. Una herramienta sin filo es peligrosa, porque tienes que forzarla. Una herramienta afilada es segura y rápida. La industria de cuchillos de cocina mueve hoy en España cientos de millones de euros al año, casi todos en ventas de reposición. El mismo cuchillo de cocina que afilaban cada semana duraba 40 años. El mango se gastaba antes que el acero. La piedra de afilar no era solo una herramienta, era un hábito. Y ese hábito era lo que separaba a un taller que funcionaba de uno que se llenaba de trastos inútiles. La canaleta de agua cumplía 2 funciones simultáneas. Lubricaba el movimiento de la hoja, reduciendo la fricción, y arrastraba el barro de afilado, las partículas de metal y piedra que se desprenden durante el proceso, que si se acumulan, obstruyen los poros y reducen la eficacia. Mantener la piedra húmeda y limpia era tan importante como el propio movimiento. Los que lo entendían tenían piedras que duraban décadas sin perder la planitud. Los que no, tenían piedras cóncavas en el centro e inútiles a los 3 años. 1. El banco de trabajo. Espera, porque el número 1 no es una herramienta de garaje en el sentido en que estamos pensando. Oh, sí lo es, pero de una manera que cambia cómo vemos todo lo anterior. El número 1 es el propio banco de trabajo. El banco de trabajo hecho a mano, de madera maciza, con el tornillo de banco atornillado en la esquina izquierda, el cajón profundo debajo de la superficie, las marcas de quemadura del soldador, las manchas de aceite que nunca salieron del todo, las muescas de los formones que se habían escapado 1 centímetro de más. Ese banco no era un mueble, era el centro de una forma de vivir. En la España de los años 50 y 60, el banco de trabajo era donde un hombre pensaba con las manos, donde resolvía lo que en casa no tenía solución, donde le enseñaba al hijo cómo se sostenía un martillo, cómo se tiraba de una sierra sin forzarla, cómo se afilaba un cuchillo con la piedra mojada sin levantar el filo del ángulo correcto.
El banco de trabajo era el lugar donde se transmitía algo que no tiene nombre concreto, pero que todos los que lo recibieron reconocen. La capacidad de ver un problema y resolverlo con lo que tienes en la mano. Hoy ese banco no está en la mayoría de las casas. Lo sustituyó un cajón con herramientas de plástico que se usa 2 veces al año y una lista de contactos en el móvil para todo lo demás. Y lo que se perdió cuando desapareció el banco no fue solo el banco. Fue la conversación que ocurría delante de él. El conocimiento que pasaba de una mano a otra mientras se sujetaba la pieza y el otro enseñaba cómo. La confianza de saber que si algo se rompe, tú puedes arreglarlo. Eso lo tenía tu abuelo. Y muchos de los que estáis viendo esto lo recordáis porque lo visteis de cerca, aunque fuera de niños, aunque solo observarais desde la puerta del garaje sin entender todavía lo que estaba pasando delante de vuestros ojos. ¿El banco de tu padre todavía existe en algún sitio? ¿Hay alguien en tu familia que todavía lo use? Comparte este video con alguien que recuerde el olor de un garaje de los años 60 o que haya visto a su padre trabajar en un banco de madera. Y si tú mismo tienes alguna de estas herramientas todavía en casa, cuéntanoslo en los comentarios, porque nos mueres de ganas de saber cuáles habéis guardado. Si este recorrido te ha traído algo de vuelta, dale al me gusta, que nos ayuda mucho a seguir haciendo esto. Y si quieres que sigamos recuperando la memoria de lo que funcionaba de verdad, suscríbete al canal porque cada semana hay algo nuevo esperándote aquí.